Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, presidente de la Comisión Honoraria para el Plan Nacional de Agroecología. Y bueno, empecemos por allí. ¿En qué consiste un Plan Nacional de Agroecología? ¿Qué tal, Ana? Un placer estar en diálogo contigo. Bueno, Uruguay tiene una ley de 2018 que declara de interés el desarrollo de prácticas ecológicas en la agricultura, dicho agricultura en un sentido amplio. Esa ley genera una comisión que tiene representantes de la órbita pública y de las organizaciones sociales, y parte de las tareas de esa comisión es redactar un plan nacional de agroecología. Y bueno, esa tarea se terminó a fines del año pasado y fue presentada en este mes de mayo en el Parlamento. El 5 de mayo la presentamos en el Parlamento. O sea que Uruguay tiene por primera vez un plan nacional de agroecología, que fue un plan consensuado entre todas las partes. Y bueno, ahora empieza una nueva etapa de puesta en práctica de acciones en torno a ese plan. Eduardo, ya me parece interesante desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que esta ley se aprobó en 2018, cuando había otro gobierno de otro partido político, y que se siguiera adelante con esa política de Estado. Sí, además me parece que, como tú decís, es interesante desde el punto de vista político, porque es una innovación que se elabore un plan que es una política pública en forma conjunta. Y bueno, por eso me parece que el hecho de que se haya logrado mantener el consenso entre todas las partes es especialmente destacable. Me parece que es una innovación no solamente de importancia para la agroecología en Uruguay, sino también de importancia como una manera que no es habitual en la forma de diseñar políticas en Uruguay. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales, las organizaciones que precisamente también nuclean, por ejemplo, al medio rural? ¿Cómo ven este Plan Nacional de Agroecología? Porque para ellos seguramente también representa un gran desafío. Bueno, yo creo que en la órbita social hay diversas miradas, por lo tanto, desde la agroecología es diversidad también, ¿no? Hay organizaciones sociales que posiblemente tienen visiones que son diferentes a otras, y además hay organizaciones sociales que no están en la comisión. En la comisión hay 6, hay muchas organizaciones sociales, por ejemplo, vinculadas a la ganadería que no están, de modo que ahí hay una diversidad de panoramas en torno a la visión. Yo creo que eso también hace muy valioso el hecho de que hayamos podido llegar a un plan consensuado. Ujú. ¿Cuál es el diagnóstico de situación del Uruguay? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, ahí también hay distintos diagnósticos, ¿no? Desde mi punto de vista, Uruguay tiene grandes ventajas para llevar adelante una política de agroecología. Somos el país de la región con más proporción de campo natural, todavía. La mayor parte de nuestro territorio es campo natural, y esa es una fuente fundamental de biodiversidad que está muy amenazada en el mundo y en los países vecinos, claramente. Argentina prácticamente ha perdido su tapiz natural. Uruguay es un país que no hace tala de monte nativo para hacer agricultura. Eso también es muy diferente a los países vecinos, donde se ha talado la selva de una manera muy penosa. Uruguay tiene un plan de uso y manejo de suelos en la agricultura que permite, por lo menos desde un marco legal, hacer una protección del recurso suelo, que es clave. Entonces, desde mi punto de vista, Uruguay tiene ventajas. También, por supuesto, tiene desafíos, tiene problemas. Si tuvimos cianobacterias en las playas hace poco tiempo, e incluso en playas del este, y tenemos habitualmente en playas del oeste, eso quiere decir que está llegando demasiado fósforo al agua. En fin, hay un montón de desafíos
Y sobre todo creo que hay un montón de innovaciones por poner en práctica para hacer una agricultura que sea parte de la lucha global contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad, por restaurar calidad de agua, por restaurar biodiversidad a todo nivel. Entonces, yo creo que Uruguay tiene ventajas importantes y desafíos también importantes por delante. Ujú. Hay quienes señalan desde las organizaciones que Uruguay tiene un modelo agropecuario demasiado dependiente del petróleo y que debería buscar otras alternativas. Otra de las cuestiones que se señalan es que Uruguay es un país en el que el campo se ha ido vaciando, que eso es algo negativo, que hay demasiada concentración de la tierra y despoblamiento del campo. Desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva, todo lo que ayude a independizarnos del petróleo, desde la bicicleta en adelante, es bienvenido. Lo que pasa es que hasta ahora mover un tractor con electricidad no ha sido resuelto técnicamente y hay distintos tipos de producción, pero bueno, hay sistemas de producción que requieren de tractores, pero todas las ideas que ayuden a independizarnos de la energía fósil, desde mi punto de vista, siempre van a ser bienvenidas. El asunto es cómo se hace eso luego en la práctica. Respecto al despoblamiento, sí, es un fenómeno global. La urbanización es un fenómeno mundial, particularmente entre 2000 y 2020 en Uruguay se dio un proceso muy, muy importante de concentración de la tierra. Pero de nuevo, yo creo que el desafío intelectual es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que un productor de 10 hectáreas pueda tener una vida económicamente bien resuelta? Y eso es muy difícil de hacer. Creo que es interesante que haya un equipo de personas que estén pensando en cómo lograrlo. Yo que he sido un defensor del cannabis, creo que el cannabis es una posible herramienta porque es un cultivo que genera un alto valor por kilo producido, pero es realmente un desafío decir, bueno, tenemos ese problema que es global, en todo el mundo sucede, pero eso no nos exime de buscar soluciones. Bueno, ¿cómo hacemos para que una persona con 10 hectáreas tenga un nivel de ingreso que le permita darle una buena educación a sus hijos, tener unas buenas vacaciones cuando tiene su merecido descanso, reinvertir? Y bueno, es un desafío que no es fácil de conseguir. Posiblemente, si ese productor tiene una producción orgánica certificada, reconocida mundialmente, etcétera, etcétera, tal vez ahí también se puede abrir una puerta de agregado de valor, o tal vez encontramos técnicas que le permitan producir con un costo menor, pero bueno, es algo que pasa mundialmente cuya resolución no es fácil. En los países europeos que tienen una bonanza económica o un poder económico mucho más fuerte, se les paga un cheque por estar simplemente. En Uruguay eso es difícil de lograr un subsidio así directo, sin contrapartida, pero bueno, por lo menos tenemos la chance de conformar un equipo que diga, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar el nivel de vida de los pequeños productores y que sus hijos no le den ganas de irse a vivir a la ciudad a hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es un tema complejo desde mi punto de vista, pero que es bueno tener una herramienta para enfrentarlo. ¿El plan tiene financiamiento? ¿Cuenta con financiamiento internacional, por ejemplo? ¿Cómo se financian las acciones? El plan tiene un financiamiento pequeño que determinó el Parlamento, pero de nuevo, ahí creo que podemos ver el medio vaso vacío, de decir qué poco es el financiamiento que tiene, o ver el vaso lleno, de decir, por primera vez en Uruguay se financió un plan de agroecología, y eso obtuvo apoyo de todos los partidos. Entonces tenemos un financiamiento muy pequeño, y ahora viene la etapa de buscar financiamientos externos, porque bueno, hasta que no hubiese un plan, muchas conversaciones que tuvimos era, bueno, queremos apoyar, pero bueno, para poder apoyar tiene que haber un plan.
Y el hecho de que hayamos consensuado un plan nos abre la oportunidad de recibir algunos financiamientos. Esperemos que a lo largo de este año podamos dar buenas noticias al respecto. ¿Qué aspectos va a empezar a trabajar el Plan Nacional? El ¿En qué plan aspecto? ya está trabajando con el presupuesto asignado del año pasado, ya está en curso, ya están en curso 2 trabajos. Uno es un relevamiento de cómo perciben los productores familiares la agroecología. El Ministerio de Ganadería tiene una base de datos muy importante sobre productores familiares, entonces se ha tomado una muestra de esa base de datos y se ha hecho un relevamiento, o se está haciendo un relevamiento sobre distintos aspectos de cómo producen, cuán agroecológicos, qué prácticas agroecológicas ya pueden estar ellos llevando a la práctica, y cómo perciben ellos, si se perciben a sí mismos como agroecológicos o no. Esa es una parte del trabajo. Hay otro trabajo que está en curso que refiere a cuáles son las limitantes que perciben las organizaciones que están interesadas en este tema para que la agroecología crezca en Uruguay. Son 2 tareas que yo creo que en muy pocas semanas más, seguramente a fines de este mes, ya vamos a tener los primeros datos. Porque bueno, por una cuestión de lógica, lo primero era ver dónde estamos parados y quienes ya están en el tema, cuáles son las limitantes que perciben sobre este tema. Y lo otro que en este año vamos a estar haciendo es saliendo al interior a distintos lugares del país, por un lado a explicar en qué consiste el plan, y por otro lado a escuchar a los productores y a la ciudadanía en general sobre, bueno, los productores qué problemas tienen, los ciudadanos qué interés tienen en este tema, y ver a partir de humildemente escuchar a la gente, ver cuáles son las acciones que podemos llevar adelante. Ujú. ¿Qué sería como, de alguna manera como un escenario ideal? ¿Qué acciones, a tu entender, habría que, bueno, que encarar en este plan? Yo creo que un escenario ideal es un escenario donde se logran procesos continuos de innovación en esta área. Uruguay tiene mucho para aprender y para aplicar en temas como el control biológico, es decir, el lograr que sean el propio ecosistema el que ayude al productor a controlar plagas y enfermedades. Uruguay tiene mucho para aprender en los beneficios de los hongos en los sistemas productivos. Hay todo un reino que es el reino de la funga. Estamos habituados a la flora y a la fauna, pero es flora, fauna y funga, los 3 grandes reinos, como dice Alejandro Sequeira, y allí tenemos desde las micorrizas, que son hongos que ayudan a las plantas a captar nutrientes, a las trichodermas, que son plantas que son hongos que ayudan a las plantas a defenderse de determinados enemigos, a la producción de hongos comestibles, que está en un crecimiento muy fuerte. Es decir, hay muchas áreas donde precisamos mucho más conocimiento. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que estamos sintonizando muy bien con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que estamos sintonizando muy bien con la UDELAR. Es decir, esto al ser un plan de consenso y al ser un equipo de trabajo donde tenemos muchas visiones distintas incorporadas, creo que nos permite modalidades de trabajo donde podemos hacer, como fue el GACH para la pandemia, hacer un GACH de científicos y de productores que están interesados en estas prácticas para ver, bueno, qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que se puede potenciar, qué es lo que falta investigar. Y bueno, creo que estamos empezando un proceso que esperemos le dé a la sociedad uruguaya algunas satisfacciones. Son procesos lentos porque un proceso de investigación, de desarrollo, no es que en 3 meses vamos a tener la solución a los problemas, pero es un proceso también, creo yo, muy disfrutable cuando se logra un diálogo desde la lógica de ver dónde están los problemas y ver dónde están las posibles soluciones. Eduardo, ¿hay prácticas agroecológicas en el mundo que uno dice, bueno, de acuerdo con las características de Uruguay,
esto que se hace en tal lado parece interesante, no para copiar, pero sí para aprender de otros, ¿verdad? Sí, sí, ahí creo que distintos actores tenemos distintas referencias. En el plan original que nosotros recibimos se ponían como referencias a Cuba, Nicaragua y a Brasil. Yo creo que hay experiencias interesantes en Brasil y en Argentina también hay experiencias interesantes en horticultura urbana, por ejemplo, y en Brasil hay experiencias interesantes en el área arrocera también. Eh, yo creo que en Europa hay muchas experiencias muy interesantes. En España, en Holanda, hay experiencias que me parece que son bien interesantes y al ser de clima templado, de repente tienen más que ver con Uruguay que lo que puedan estar haciendo los cubanos o los nicaragüenses. Y creo que además tienen una lógica por un lado, de aplicar mucha tecnología, que creo que para, sin tecnología es muy difícil. Y por otro lado, tienen experiencia en lo que se llama el acortamiento de las cadenas, porque uno dice, bueno, no solamente es producir distinto, sino que es comercializar distinto, es acercar al productor con el consumidor, es bajar los costos de intermediación, es inclusive en algunos lugares que la propia gente vaya a las chacras a hacer su cosecha y a estar en contacto con el productor. Eh, hay experiencias de las que se habla mucho en la India, que yo no conozco en detalle, pero que suelen ser recomendadas para ver. Y bueno, creo que también es interesante tener un radar prendido para ver en el mundo qué cosas interesantes se están haciendo. Hay experiencias en Estados Unidos muy interesantes de huertas en las azoteas de los edificios, por ejemplo, que es algo que en muchas ciudades de Estados Unidos se ha vuelto una especie no diría de moda porque suena algo frívolo, pero de tendencia de urbana, que sería buenísimo que aquí también fuera aprendiendo, porque un edificio es algo que emite carbono, genera residuos, y si se pueden compostar esos residuos y hacer un techo verde, es mejor desde varios puntos de vista. De modo que creo que también es interesante una actitud de ver qué cosas pasan en el mundo y qué cosas podemos, no sé si copiar, como tú decías, pero sí adaptar y aplicar aquí a Uruguay. Ujú. Y la ciudad, los citadinos, qué rol, qué papel tenemos en un plan nacional de agroecología? A mí me parece que ahí hay un papel súper importante para cumplir, porque eh, por un lado el propio plan y la propia ley pone el acento en la producción familiar, en la producción urbana y suburbana, y como te decía, en muchas ciudades del mundo se estaban reflexionando sobre este tema, y es un tema que creo que también nos ayuda a un proceso educativo que todos deberíamos pasar, que es el de, por ejemplo, separar la basura, no entreverar la cáscara de banana, que es un fertilizante buenísimo, con la bolsa de nylon, no entreverar la hierba con el sachet de la leche. Si empezamos en los hogares separando los residuos y que cada uno siga su camino, bueno, lo que es todo plástico o todo metal con las latas genera un producto que tiene un valor por metal, un valor por plástico, y lo orgánico hay que compostarlo. Y ahí me parece que es interesante que haya organizaciones como Compost Ciudadano, como Plasticón, en fin. Van surgiendo iniciativas sociales que me gustaría que se acercaran a la comisión, que luego eso puede terminar justamente en huertas urbanas, donde es algo educativo para un niño, es algo que da placer en todas las edades. Para mí, tener una plaza donde haya un pequeño huerto, permite una interacción barrial. Hay muchos municipios que en Montevideo y en el interior están llevando adelante acciones. Hay huertas muy interesantes que está llevando adelante creo que es el municipio B, el que está allí en Palermo, que es donde yo un poco conozco más.
En Trinidad hay una huerta urbana de grandes dimensiones también, que es un aporte, me parece muy interesante, a la calidad de vida de la ciudad, y es un aporte muy interesante a un mejor manejo de los residuos y a contribuir a que las ciudades se acerquen a una neutralidad climática, que es un objetivo global. Por último, ¿el plan tiene plazos? El plan no tiene plazos, los plazos nos los imponemos nosotros mismos. Hicimos una reunión muy buena en Colonia Valdense, en el Centro Emanuel, hace poco, donde empezamos a trabajar en líneas de tiempo. O sea, ahora nosotros tenemos que trabajar en un plazo anual y en un plazo de 3 años, hasta que llegue la próxima administración y le dé a ese trabajo el perfil que democráticamente quiera. Entonces, la ley no impone plazos, pero nos los tenemos que imponer nosotros como equipo de trabajo. Gracias por la entrevista. Por favor, Ana, como siempre, un gran placer conversar contigo.